Estamos en línea con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati, a quien ya saludamos. Buen día, Pedro, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, feliz día. Feliz Día de la Patria. Bueno, igualmente. Sí, charlábamos hace un ratito, en realidad un día bastante complicado. A raíz de los últimos anuncios del gobierno, queríamos charlar un poquito para ver primero cómo afecta a la provincia de Río Negro, sobre todo este cierre o reestructuración, o como le querramos llamar, de vialidad nacional. Los patagónicos sabemos bien lo que significa vialidad, yo decía hace un rato, en estas rutas, en estos caminos tan complicados, tan difíciles que tenemos, sobre todo en esta época del año, Pedro. No, a ver, yo creo que la disolución de un organismo señero como Vialidad Nacional, en un país tan grande como el nuestro, donde la red de caminos es fundamental, lo es en cualquier país, pero en un país como el nuestro mucho más, porque nosotros tenemos una geografía gigantesca, donde unir las distancias es una cuestión fundamental para poder pensar en la integración primero del país y después en lo que significa también la actividad económica que la Argentina tiene. No hay posibilidad de pensar una economía próspera sin caminos. Eh, mire, ayer yo lo parafraseaba con un colega de ustedes, en una nota similar que me hicieron, parafraseaba al presidente o al expresidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que él decía que la riqueza de los Estados Unidos no era causa de la enorme infraestructura de caminos, que es la infraestructura de caminos lo que produjo esa riqueza. Creo que en ese pensamiento del expresidente que mencionaba recién de los Estados Unidos, radica una cuestión fundamental. No hay posibilidad de tener desarrollo económico sin infraestructura, sobre todo infraestructura de transporte, de caminos, ¿no? Claro, en zonas productivas. Es imposible pensar, o sea, vamos a suponer, vamos a una industria que bien cercana a nosotros como la industria turística. ¿Qué posibilidad puede existir de que haya desarrollo de la industria turística sin caminos? Sin posibilidades para que un visitante llegue de un punto a otro y que cuando llegue a ese punto pueda conocerlo, recorrerlo. Tiene que haber caminos, tiene que haber rutas, tiene que haber formas de transportar a quien quiere justamente conocer un lugar y trasladarse a este lugar para conocerlo. Entonces, me parece que son evidentes los ejemplos que uno puede apuntar en esto, ¿no? Cualquier economía regional, la fruticultura no se puede comprender sin caminos, en la actividad hidrocarburífera, el desarrollo de la ganadería, de la minería, de cualquier actividad económica. No hay ninguna posibilidad. Entonces, no sé qué significa disolver vialidad nacional. Porque el sector privado puede generar rutas, puede hacerlas. De hecho, hay ejemplos. Ahora, ¿quién va a hacer una ruta en lugares donde la ruta no es un negocio en sí mismo? Porque las rutas no hay que verlas aisladamente. No hay que ver una ruta para ver si esa ruta produce o no produce dividendos en función de la inversión que se hace. Hay que verlo, hay que ver las rutas como un sistema, como un todo, digamos, ¿no? Ese patrimonio que tiene de rutas la Argentina es un todo, que además no solamente sirve, como dije recién, para que las economías funcionen, sino también para integrar los distintos pueblos, favorecer el desarrollo de nuevas regiones. De pronto habrá una región chica, con pueblos chicos, donde ahí no hay capacidad de los propios habitantes como para sostener con sistemas de peajes el funcionamiento de una ruta. Entonces, ahí no hay posibilidad alguna de que una empresa diga yo voy a hacer la ruta porque cobrando el peaje, listo. Entonces, ahí que no va a haber rutas, y capaz que estamos hablando de una ruta que, hecha esa ruta, pone en funcionamiento una economía regional que al cabo de los años termina siendo una fuente de riqueza para el país. Y, Ejemplos hay, un montón de ejemplos. Yendo acá, digamos, ejemplos de nuestra provincia, sí. el caso de la región cordillerana, Bariloche Bolsón, cuando se hicieron las inversiones en las primeras rutas, digamos, en el sistema, digamos, de rutas que llegan al lugar, no había nadie en términos
comparativo. No había nada que justificara una inversión como esa. Sin embargo, todo eso contribuyó a que después eso se desarrolle y se recontra justifique la inversión que se hizo, ¿no es cierto? Como si uno se pone a pensar, digamos, ¿vale la pena que el Estado gaste en el pavimento entre Bariloche y Bolsón? Hay que esperar que lo haga la empresa privada. Bueno, si se hubieran propuesto eso, estarían esperando todavía, ¿no? Muy difícil que aparezca ahí justamente una... Ahora, si piensa uno en el acceso norte a la capital federal, por supuesto, eso es un negocio millonario. Va a haber 800.000 interesados en que se privatice el acceso norte a la capital, porque el peaje que pueden cobrar ahí por segundo es infinito, ¿no? Entonces, me parece que es una concepción sobre la economía que tiene para mí dos aspectos. Por un lado, o se desconoce profundamente la Argentina, no hay conocimiento real de la Argentina, y por lo tanto, bueno, se piensa que todo es el acceso norte, en la capital federal, y que con poner peaje se pueden hacer ruta, sin pensar que en la Patagonia hay lugares donde un auto pasa uno por hora, si pasa, o el proyecto de país que está en la cabeza, digamos, de este gobierno, es un proyecto de país que está en función, digamos, de las áreas predominantes en Argentina, la zona núcleo, y Buenos Aires, el AMBA, y el resto del país que se la rebusque como pueda, ¿no? Queda librado a la voluntad de Dios. Pedro, ayer hablábamos sobre los empleados viales, ¿no? Río Negro tiene unos 150, serían 150 familias que hoy están con el alma en la boca pensando cómo sigue la historia, básicamente. ¿A dónde va esa gente que queda desocupada? De tantos organismos nacionales, ¿no? Estamos hablando del INTA. Hace ya hace varios meses que Milei viene festejando cada vez que echan gente. Sí. Bueno, tiene que ver con un clima de época rarísimo, ¿no? Donde un presidente puede festejar, dejar gente sin laburo y que la comunidad o una parte de la comunidad lo festeje, ¿no? Mire, festejar que la gente se quede en la calle es para pensar bastante en un rato, ¿no? Y decir, che, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos habrá pasado, no? Que podemos celebrar ese tipo de cosas, ¿no? Tal cual. La pregunta es, Pedro, ¿la provincia cómo puede absorber todo esto? Teniendo en cuenta, bueno, que todo el dinero que se recauda a través del impuesto a los combustibles líquidos debería corresponderle a la provincia. Digo, ¿se generan también puestos de trabajo? ¿Hay empresas nuevas? ¿Es posible que la provincia absorba de alguna manera todo esto que pasa con vialidad, por ejemplo? No sé, la verdad que, a ver, si estamos hablando solamente de las personas que quedan sin laburo o de las funciones de vialidad, y son cosas... A ver, vialidad es un organismo que tiene una fuente de financiamiento anclada en el presupuesto nacional. Y ese presupuesto nacional se nutre de recursos presupuestarios, de impuestos, para ser bien concreto, que pagamos todos, que se recaudan en el interior de la Argentina. Claro. Usted calcule que cuando usted va a cargar combustible en el bolsón, la mitad exactamente de lo que paga, cuando le paga al playero, corresponde a impuestos que van volando automáticamente a Buenos Aires. De esa mitad que usted paga en impuestos cada vez que carga el combustible, más o menos la mitad tiene que ir justamente para que Vialidad pueda hacer su tarea, ¿no? ¿Qué han estado haciendo durante todo este año y pico? Cobrando el impuesto, pero no usándolo para el fin específico. Eso, en el mejor de los casos, es cuando justamente la ley prevé los fines específicos para los cuales usted tiene que usar ese dinero, ¿no? Eso, en el mejor de los casos, es malversación de fondos, e incluso, quizás ya en una cuestión un poco más grave, una decisión premeditada de destruir el patrimonio público de rutas, calles y caminos que tiene en su competencia el gobierno nacional, porque si usted tiene el dinero, usted lo está recaudando, usted lo está cobrando, y no lo aplica para mantener las rutas, para que no se hagan pedazos, bueno, yo puedo interpretar que hay una intención deliberada suya de no cuidar el patrimonio nacional porque los medios para cuidarlo lo tenía, con lo cual es mucho más grave que la malversación de fondos, ¿no? Es decir, yo puedo entender que un gobierno no pueda arreglar una calle si no tiene guita, para si la está juntando, porque sigue cobrando los impuestos para ese fin y no lo destina, ya hay una mala intencionalidad, ¿no? Es decir, no puede argumentar, che, yo no puedo, no tengo los medios para
para arreglar la calle, porque no tengo la fuente para financiar eso. Bueno, acá sí está esa fuente para financiar eso, pero no se usó, porque también se ha celebrado lo que dice Milei, no va a haber obra pública, va, buenísimo, para que no robe nadie, bárbaro. Entonces que se hagan pedazos las rutas. Si él si él sabe quiénes son los que afanan, que los metan cana. Claro, que corrija lo que está mal. Que lo denuncia, digamos. Ahora, no, usted no puede usar como argumento que no va a ser obra pública, porque entonces no hay que hacer nada, pero no solamente obra pública. Lo primero que tendría que hacer él es cuidar bien el sistema financiero, porque ahí es donde chorean de lo lindo. Ahora, ¿cómo se detiene? Tienen digamos, y es tan evidente lo que pasa a veces, que por ser tan evidente no se ve. ¿Dónde está la plata que se tomó como deuda con el Fondo Monetario? ¿Usted sabe dónde está? No. ¿A qué la destinaron? No. Compraron barcos, máquinas, están haciendo planes de vivienda, están construyendo caminos, están haciendo puertos. ¿Dónde está? ¿A dónde le mandaron la guita esa que sacaron del Fondo Monetario? Porque es más evidente que eso no hay. Alguien la tiene, para algo la usaron. Para fines concretos parece que no. Entonces, Milei, pobre Milei, ¿no? Más tarde, más temprano va a tener que explicar eso. Que rendir cuentas. Pedro, hoy agarra la motosierra y bueno, y todos le celebran su locura, entre comillas, no lo digo porque sea loco, ¿no? Pero algún día le van a preguntar qué hizo. Y quizá los más vivarachos que están detrás de todo esto, lo dejen más solo que no sé qué. Ahora, Pedro, hubo legisladores nacionales que votaron la ley bases, que le permitieron la delegación de facultades también. Bueno, espero que no se la vuelvan a reiterar de nuevo, ¿no? Porque ahora se quedó sin esa. Yo puedo entender que el año pasado había algunos que tenían duda. Yo no dudé nunca, no me quiero lavar las manos, pero yo nunca pensé que este era el camino. Porque además, voy a citar a alguien, digamos, que inapelable desde el punto de vista de su ubicación política. Cuando esto sucedió, la doctora Elisa Carrió dijo que no hagan eso porque vienen por el saqueo final. Textuales palabras de la doctora Carrió. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, vienen por el saqueo final. Bueno, el que lo escuchó, yo realmente consideré en ese momento que esta mujer estaba dando un juicio correcto. Estaba viendo lo que el que no quería ver, porque puede haber gente que, obviamente, que haya creído que había que hacer esto. Superpoderes, motosierra. Bueno, hoy ya no puede haber nadie que se haga el tonto, el distraído, que diga, bueno, este es el camino. Me parece a mí, ¿no? Porque además, hoy estamos celebrando el Día de la Independencia, ¿no? La Argentina en este año y medio desde que está Milei profundizó lo que la historia muestra como los principales vínculos de la dependencia. Fortaleció los vínculos de la dependencia a través del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso qué significa? Que Argentina es un país con menos capacidades para tomar decisiones que hacen a sus intereses. Restringió sus capacidades, porque cada vez que la Argentina se endeudó de la manera en que se ha endeudado en este último tiempo, la Argentina perdió capacidad para poder definir y decidir su destino con los niveles de independencia que todo país necesita tener para poder marchar con firmeza en su presente y en su futuro, ¿no? Así que me parece que hay que remitirse a los resultados de lo que ha sucedido y espero que el Congreso de la Nación no vuelva a cometer la imprudencia del año pasado. Y vuelvo a citar lo que dijo la doctora Carrió. Ojo, que vienen por el saqueo final. Pedro, se esperaba que hoy, el 9 de julio, se hiciera el acto principal en la provincia de Tucumán, allí en la casita histórica. Se esperaba la visita del presidente y, según tenemos entendido, se había invitado a algunos gobernadores y vicegobernadores. ¿Río Negro recibió esta invitación? No, a mí no me invita. No, a mí no. Porque, justamente hoy lo que se está comentando es que si decidió no ir a Tucumán es básicamente porque varios gobernadores dijeron que no asistirían.
Sí, y bueno, ahí también dicen que por la niebla, no sí, sé. claro. Eh, Eh, no creo Digo, que... ¿cómo está esta relación? Porque me imagino que un frente de gobernadores sería una buena medida para enfrentar todo esto. Ayer nos enterábamos también que derogó fondos que son fundamentales para la lucha contra el manejo del fuego, que también afecta directamente a toda a nuestra zona. Sí, hasta el Instituto Nacional del Cáncer, ¿no? Es una bestialidad humana eso, La, realmente, ¿no? O el INTI, el instituto que controla, sí. digamos, digamos que instituciones que una vez que se desarman para volver a armar después es muy difícil, ¿no? Qué sé yo, no sé, la verdad que Sí, a mí me preocupa bastante esto porque la Argentina no puede, me parece a mí, ¿no? Profundizar su propia autodestrucción, ¿no? Es una locura, pero bueno. Bueno, con respecto a la pregunta que usted me decía, bueno, me parece importante lo que sucedió ya hace unos 10 días atrás, cuando en una reunión en el CFI, todos los gobernadores con el jefe del gobierno porteño coincidieron en una acción en común que se va a llevar delante del Congreso para dictar una norma, o varias, con el fin de que los recursos nacionales que se recaudan en las ciudades y en las provincias, que hoy no vuelven, vuelvan a las ciudades y a la provincia. Porque es chistoso esto. sí. Todos los impuestos se recaudan en las ciudades y en las provincias. El gobierno nacional los recauda en el Bolsón, en Río Negro, en un paraje, hasta en el paraje más chiquito ahí la gente paga impuestos. Esos impuestos se van a Buenos Aires tiene que mandarlos. Los tiene que mandar por la coparticipación, por asignaciones extraordinarias, o por hasta haciendo obras, planes de vivienda. No, eso no lo hizo. Yo creo que casi nadie lo recuerda, pero una de las primeras cosas que hizo fue eliminar el fondo de incentivo docente, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, eso la provincia lo comenzó a pagar instantáneamente. El gobernador Beretinic no dejó pasar ni 24 horas, dijo, no podemos dejar a la gente en banda, porque es mucha guita en el sueldo de un docente lo que ese fondo significaba. La provincia se hizo cargo. Ahora, ¿cuántas cosas más se puede digamos, absorber el presupuesto provincial? Ya no da más, ya no hay más margen, sinceramente les digo. Por eso es que es tan grave lo que estamos viviendo, ¿no? Ojalá se corrija. Uno siempre tiene que tener, digamos, también una cuota, digamos, de confianza en que las cosas se corrigen y ojalá que el propio presidente de la Nación revea algunas cosas que está haciendo como para que pueda conciliar las dos cosas, digamos. Hay que ordenar la economía sin ninguna duda, pero no haciendo bosta el resto. Me parece que tiene que buscar un equilibrio ahí. Que el ordenamiento de la economía no sea después dejar tierra arrasada, porque es bastante contradictorio. Vamos a tener una economía ordenada y un cementerio a la par. Obviamente, si tiene un cementerio no tiene más problemas. Pedro, el recorte de los aportes que tienen que volver a la provincia, ¿eso se reclama a nivel judicial? Hay una presentación judicial por la situación de una ruta, ¿no? La 151. Eso es una forma, un camino. No sé, hay que ver, digamos, qué resultado genera eso, ¿no? Pero es una manera. Me parece a mí, digamos, que dentro de las relevancias, digamos, lo más relevante es el trabajo conjunto entre todas las provincias en función de lo que le apuntaba recién, claro, para que lo que recaudan con el impuesto al combustible vuelva a las provincias. Me parece que ahí estamos frente a una cuestión más de fondo que hay que ver, digamos, cómo deriva todo esto en los próximos días, y eso, bueno, me parece a mí puede ser indicativo de lo que va a cómo se va a reordenar también el funcionamiento institucional del país en la relación de las provincias con la nación, que es la relación que hoy está en crisis, ¿no? Y no porque las provincias hayan sido causantes de esa, sino que
desde el primer segundo. Usted imagínese que la primera manifestación del gobierno nacional respecto a las provincias fue: las vamos a fundir a todas, nos vamos a poner de rodillas. ¿Se acuerda? Sí, sí. Arrancamos, así arrancó esto. Sí, terrible. Uno piensa en cómo parar todo esto, ¿no? Ayer leíamos que hay una presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca derogar justamente estos decretos que emitió. La única forma de detener toda esta locura es a través del Congreso. Bueno, el Congreso tiene, por supuesto, es el órgano más importante de una república y de una democracia, porque allí está representado el 100% de la comunidad nacional, de las provincias. Por lo tanto, bueno, hay una responsabilidad muy grande en el Congreso. Para mí la más importante, en una democracia, sin duda, la más importante de todas. Y espero que el Congreso, digamos, después de un año y pico, revise algunas decisiones que tomó y no las vuelva a reiterar ni a repetir. Pensando además que se vienen las elecciones, ¿qué lectura hace porque son medidas totalmente antipopulares? Digo, ¿en qué piensa el presidente o qué es lo que usted se imagina que piensa el presidente con todas estas medidas? No, y piensa también en las encuestas, porque las encuestas no le muestran malos resultados. Hay un sector de la población que acompaña todo esto. Más allá de que uno sepa después que va a pasar un tiempo y va a cambiar ese punto de vista, ¿no? O ya está cambiando. Porque va a saber en el imaginario lo que se construyó respecto a lo que este plan significaba. Cuando ya esto empieza a golpear, digamos, la puerta de uno de otro y se empieza a dar cuenta de que la motosierra no era como dijo para la casta. El ejemplo más contundente es la casta de los jubilados. Entre comillas lo digo, ¿no? Si por un lado pasó la motosierra, fue por los jubilados, porque el recorte sobre las jubilaciones es descomunal desde el punto de vista de lo que ese recorte significa o ese ajuste significa en términos monetarios, económicos, ¿no? Así que han sido muy hábiles, ¿no? Para montar un discurso, una narrativa que a mucha gente la cautivó, producto de un estado de la sociedad, de mucha bronca, de rabia, y una cultura, digamos, que ojalá pronto podamos dejar atrás, que se ha cimentado casi como una cultura, ¿no? A partir de odiar, el odio como un organizador social, el odio, la rabia, la ira. Tal cual. Por ese camino, digamos, bueno, por supuesto, es mucho más fácil también manipular las voluntades. Cuando una persona está odiosa, se enceguece, y cuando uno está ciego, bueno, es más fácil que a uno lo lleven para un lado o para otro. Pedro, gracias. Lo enseña la vida esto, ¿no? Claro, tal cual. Gracias por habernos atendido. Queríamos, analizar un poquito las cosas que nos están pasando, que nos afectan a todos, porque uno puede pensar, a mí todavía no me tocó, pero en definitiva nos afecta absolutamente a todos, bueno, directa o indirectamente. El endeudamiento que la Argentina tiene va a tocar a todos. Claro. A todos. Sí. Y lamentablemente, no solamente a nosotros, sino a nuestros descendientes, ¿no? Yo pensé que nunca más iba a haber un tipo tan HDP como Martínez Dios manejando la economía de la Argentina. Creo que hasta ahora lo supera, porque el condicionamiento que significa el endeudamiento que la Argentina ha tomado con el Fondo Monetario Internacional es enorme, ¿no? Solo Dios sabe, digamos, cómo vamos a hacer los argentinos para salir de semejante embrollo. Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Bueno, dialogábamos con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati, en este Día de la Patria.